Buenas noches, mis hermanos y hermanas en Cristo. Yo me levanto todos los días a la 1 de la mañana para preparar un mensaje y enviarlo a las 3 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí estamos, en la casa de Dios. La dirección es 544 de Harrison Street, Allentown, Pennsylvania. Y tenemos los servicios todos los domingos a las 1 p.m. y los estudios bíblicos todos los jueves a las 7 p.m. Vengan todos para adorarle a Dios en espíritu y en verdad. Ahora vamos a empezar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos el pan de este día y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del malo. Amén. Ahora vamos a orar por los enfermos. Oh Padre Santo, Dios de Abraham y Dios de Israel. Oh Padre mío y Señor mío, vengo, oh mi Dios, delante de ti para pedirte tu ayuda, tu misericordia, que es infinita, y tu amor. En tu nombre, mi Dios, envío tu palabra, la cual jamás regresa vacía, porque hará lo que tú dices en ella, lo consumirá. Porque tú eres altísimo sobre la tierra y toda la creación. Y esta es tu palabra ahora mismo, que yo estoy enviando en el nombre, sobre todo nombre poderoso, de Jesús de Nazaret. Hacia todo enfermo, ya sea físico o espiritual, sabiendo y creyendo que tu palabra, como espada afilada, penetra así lo más profundo de lo que es enviada, y reconociendo tu poder, Padre mío, y reconociendo, Padre, tu fidelidad, para que cada enfermo en este mundo sea sanado, sea restaurado. Hacemos un llamado de victoria y de tu sanación, declarando ese hecho por el poder de tu Santo Espíritu ahora mismo, en todo lugar y a toda criatura hecha de tus manos, de tu creación, oh Padre mío. Declaramos sanidad, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Unamos nos amados en esta oración. La unión hace fuerza y es poderosa, dándole gracias al Padre porque escuchan siempre nuestras oraciones. Amén. Y ahora oremos para el nieto de Cana que se llama Jacob, que Dios ponga su mano sobre él y lo sane, y que restaure todos los órganos de su cuerpo, y que sea restaurado y sanado en el nombre de Jesús. Y ahora oramos para un baby que se llama Emilio Salo, que Dios ponga su mano sobre él y que lo sane, y que le restaure su piel, su cuerpo y todos los órganos de su cuerpo, y que sea sanado en el nombre de Jesús. Y también oremos para una niña que se llama Génesis, que Dios le restaure su corazón y todos los órganos de su cuerpo y sus vocales, que ella pueda hablar claramente y sana de todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y vamos a orar para Yadira, que Dios la ayude en su caminar y que le dé salud a ella y su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a orar para la sobrina de Jacob, que Dios ponga su mano sobre ella dos y que la sane y que le restaure los vocales de su sobrina, que ella pueda hablar claramente, que sea restaurada completamente, sana en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a orar para los matrimonios que hay conflicto. Dios mío, pon tu mano sobre ellos. Dale el amor dale el amor y entendimiento. Y dale ese amor agape y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que seas cuando estaban al principio, cuando eran novios, que se vuelvan a enamorarse de nuevo, que pueda hablarse bien, entenderse bien, y también sánale a los hijos que sufren cuando ven los padres que tienen problemas, y que sean restaurados y unidos, y que sepan el paz que sobrepasa todo entendimiento que solo tú nos das, mi Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora vamos a orar para los que están en el vicio de drogas y alcohol. Dios mío, ten piedad sobre ellos, que han sufrido abuso y han sufrido en su vida tanto. Padre Santo, pon tu mano sobre ellos y sánalo a ellos. Quítales ese vicio de drogas y alcohol.
romper esas cadenas de esclavitud. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a orar para los que son inocentes y están en la cárcel y están detrás de las rejas. Dios mío, ten piedad sobre ellos. Ayúdalo, Padre Santísimo, Dios, que tú eres nuestro güey también. Abre las puertas de las sendas, Padre, que sean libres, Padre, que puedan estar unidos con sus familias y sus hogares. Dios mío, ayúdalo, Padre, dale libertad, Padre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar sobre el poder de conversión de Dios. Nadie puede vencer el pecado sin la ayuda de Dios. Aun en el caso de que por nuestra propia voluntad logremos cambiar nuestras acciones, solo Dios puede cambiar nuestra mente. Nadie puede vencer el pecado sin la ayuda de Dios. Aun en el caso de que por nuestra propia voluntad logremos cambiar nuestras acciones, solo Dios puede cambiar nuestra mente. Por este motivo, el apóstol Pablo exhortó a los cristianos de Roma diciéndoles: no se molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2. Y en Romanos capítulo 8, versículo 14, podemos entender cómo obra el Espíritu de Dios en la vida de los seguidores de Jesús. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí vemos que para que Dios nos considere sus hijos, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En el versículo 9 se nos dice que si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, entonces no somos de Cristo. Por esta razón es imprescindible que nos arrepentimos, seamos bautizados y nos sometamos incondicionalmente a la voluntad de Dios para recibir la dádiva de su Santo Espíritu. Por lo que Pablo escribió en el Colosenses capítulo 1, versículo 27. Podemos entender que realmente somos cristianos cuando Cristo está en nosotros. En otras palabras, Cristo puede venir a morar en nosotros solo cuando permitimos que el poder del Espíritu de Dios obre en nuestra vida. En el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, leemos acerca de la perspectiva de la vida de Pablo. Tenía después de haber recibido el Espíritu de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Habiendo sido sepultado junto con Jesucristo en la tumba áctica del bautismo, Pablo vivía ahora una vida que no era la de él. En otras partes también habla de la transformación que experimentó a permitir que Cristo viviera nuevamente su vida en él. Esa es la forma que complacemos a Dios, imitando a su Hijo. El apóstol nos exhorta: imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Y también la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. En el 1 de Corintios capítulo 11, versículo 1, y también en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Pero en realidad no podemos vivir una vida de conversión solamente por nuestros propios esfuerzos. Si bien tenemos que hacer nuestra parte, logremos la victoria únicamente por medio del poder y la ayuda de Dios. Por lo tanto, la alabanza y el reconocimiento son para nuestro Creador. Para poder imitar a Cristo debemos pedirle a Dios la ayuda de su Espíritu, a fin de que por ese poder
logremos hacer que nuestros pensamientos y actitudes y acciones estén en armonía con lo de Él. En el 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 hasta 5, debemos permitir que su espíritu sea la fuerza que guíe nuestra vida, a fin de que podamos producir las calidades del verdadero cristianismo. Debemos preguntarnos si realmente estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios o si lo estamos contrarrestando. ¿Qué es el Espíritu Santo? Para poder entender cómo obra el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos que comprender que existe mucha confusión en este asunto. Primero debemos entender que el Espíritu de Dios no es otra persona que junto con Dios el Padre y Jesucristo forma una santísima Trinidad. En la Biblia sencillamente no existen pruebas que apoyen esta creencia popular. Generalmente en las Escrituras se hace referencia al Espíritu Santo como el poder de Dios que obra en nuestra vida. Los que permiten que ese poder los guíe son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios hace por nosotros? Esta pregunta tiene mucho que ver con el meollo de nuestras creencias, porque sin el poder del Espíritu de Dios no podemos tener una relación profunda con Él, ni podemos ser sus hijos. Solo cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, podemos ser considerados hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 14 hasta el 17. Debemos entender lo que significa ser guiados por el Espíritu. Dios nos ha dado libre albedrío, de manera que su Espíritu no nos obliga a vivir de cierto modo, no nos arrastra, controla ni empuja, sino que nos guía. Nos invita que pequemos, ni nos obliga a hacer lo correcto. Nos guía, pero nosotros debemos estar dispuestos a seguirlo. Ayuda divina por medio del Espíritu de Dios. ¿Cómo nos guía el Espíritu de Dios? Analizamos algunas formas. El Espíritu Santo nos mantiene en contacto con la muerte de Dios. El Espíritu de Dios opera en y con nuestra mente. Uno de los apóstoles lo describe así: el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él va a permanecer en nosotros por Él. El Espíritu que nos ha dado en el 1 de Juan, capítulo 3, versículo 24. Por su Espíritu, Dios influye en nosotros para hacer lo que es bueno. Este es un tremendo contraste con el mundo que nos rodea y nuestra propia naturaleza humana, los cuales nos incitan a hacer lo malo. El Espíritu Santo también nos ayuda a entender más claramente la verdad de Dios. Cuando Jesús prometió a los apóstoles que les enviará el Espíritu, les dijo: Él os guiará a toda la verdad. Juan 16, 13. El Espíritu nos inculca un entendimiento más profundo de la palabra, el propósito y la voluntad de Dios, como se nos dice en el 1 de Corintios capítulo 2, versículo 9 hasta el 11. Como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios sino el Espíritu de Dios. Sin este Espíritu, una persona no puede entender la palabra
y la voluntad de Dios, porque para ellas son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En el versículo 14, por medio del Espíritu de Dios podemos vencer el pecado. Cuando permitimos que el poder de Dios obre en nosotros, no hay ningún pecado al que no podemos sobreponernos. En Romanos capítulo 8, versículo 26, Pablo nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Luego en Filipenses capítulo 4, versículos 11 y 12, ese mismo apóstol explicó cómo había aprendido a contentarse cualquiera que fuera la situación en que se encontrará. Y enseguida declaró, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en versículo 13. La vida de los seguidores de Cristo es una lucha constante contra su naturaleza pecaminosa, a la que van venciendo poco a poco. Los triunfos, aunque no son fáciles de obtener, con la ayuda de Dios pueden lograrse. Pues como Cristo Jesús mismo nos asegura, para Dios todo es posible. Mateo 19, 26 y Marcos 10, versículo 27. Debemos estar conscientes de que Dios no quiere que continuemos siendo como éramos antes de que nos llamará. Más bien, debemos hacer caso a la exhortación que leímos al principio de este capítulo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Romanos 12, versículo 2. Ser cristianos requiere que diariamente estemos venciendo y creciendo. En otras palabras, debemos controlar todos nuestros pensamientos a fin de poder llegar a tener una actitud como la de Jesucristo. En el 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 hasta 5 y Filipenses capítulo 2, versículo 5. El Espíritu de Dios nos persuade y nos ayuda a ver el pecado como es realmente, refiriéndose al Espíritu Santo, el cual diaria a sus seguidores Jesús les dijo, cuando Él venga, convencería al mundo de su error en cuanto al pecado. Juan 16, versículo 8. Cuando el Espíritu de Dios obra en nuestra conciencia, nos ayuda a identificar y evitar el pecado. Cuando lleguemos a ver nuestros pecados, tal y como son en verdad, la culpabilidad que nos embarga es absolutamente real. El Espíritu de Dios produce buen fruto en nosotros, así como un manzano produce manzanas. El Espíritu Santo produce una clase especial de fruto en la vida del cristiano. En Galatas capítulo 5, versículos 22 y hasta el 23, el apóstol Pablo enumera los frutos que deben ser patentes en quienes son guiados por el Espíritu de Dios. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Cada uno de estos frutos merecen un estudio cuidadoso, junto con un examen de uno mismo, para ver hasta dónde se manifiestan tales frutos en su vida. En su segunda epístola, el apóstol Pedro resume el proceso que se requiere para alcanzar la madurez espiritual. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales os ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido
de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tantos más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no callaréis jamás, porque de esta manera os sería otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11. El Espíritu de Dios también nos consuela, alienta y ayuda. Jesús prometió a sus seguidores que les enviará el Consolador. Juan capítulo 14, versículo 16. El consuelo y apoyo verdaderos proveen de Dios, por medio de su Espíritu que mora en nosotros. No debemos preocuparnos excesivamente acerca de lo que puede acontecernos. El Espíritu de Dios nos da la seguridad de que no importa lo que suceda, como se nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta seguridad nos proporciona una perspectiva de la vida que pocos tienen en estos tiempos. Un cristiano ciertamente puede sentirse desalentado, pero por medio del Espíritu Santo puede empezar a ver la vida de una manera diferente. Como lo mencionamos antes, la paz es uno de los frutos que el Espíritu de Dios produce en la vida de los cristianos. ¿Qué es la conversión? La conversión es un cambio profundo de la mente y del corazón. Y el que se convierte se da cuenta de que algo debe cambiar en su vida y se decide a cambiar. La conversión a Dios incluye apartar todo lo que aleje de Dios. La conversión exige que se dé primero un arrepentimiento del pecado. El pecado mortal, hunde sus raíces en la mala disposición del amor y del corazón del hombre. Si se actúa en una actitud de egoísmo y cerrazón, se proyecta en una vida construida al margen de los mandamientos de Dios. El pecado mortal supone un fallo en lo fundamental de la existencia cristiana y excluye del reino de Dios. Este fallo puede expresarse en situaciones, en actitudes o en actos concretos. Se puede decir, resumiendo, que pecado es todo acto dicho o deseo contra la ley de Dios. El siguiente paso sería abrir el corazón a la luz nueva. Dios es luz y no hay en él tiniebla alguna. Primero de Juan, capítulo 5 y capítulo 1, versículo 5. San Juan explica las posibilidades actuales ante la conversión, diciendo: todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz
porque sus obras no sean reprendidas. Pero el que obra la verdad viene a la luz, para que sus obras sean manifiestas, pues están hechas en Dios. Juan capítulo 3, versículos 20 hasta 21. Todos los hombres llevan en su interior la posibilidad de una oposición a Dios. Por el pecado original, la naturaleza humana ha quedado debilitada y herida en sus fuerzas naturalezas. La inteligencia se mueve entre oscuridades y cae fácilmente en engaños. La voluntad se incluye maliciosamente así conductas pecaminosas. Las pasiones y los sentidos experimentan un desorden que les lleve a rebelarse al impulso de la razón. Esta inclinación al mal que todo hombre posee se acentúa con los pecados personales y con la influencia de ambientes corrompidos. Convertirse es en definitivamente cambiar de actitud, desandar el camino andado. Es una vuelta a Dios, de que el hombre se aparte por la mala conducta, por las malas obras, es decir, por el pecado. Esa vuelta a Dios, que es fruto del amor, incluirá también una nueva actitud hacia el prójimo, que también ha de ser amado. El reino de Dios empieza con la conversión personal. Para entrar en el reino de los cielos es precioso renacer del agua y del espíritu. De esta manera anunció Jesús a Nicodemo el convenció del reino de Dios en el alma de cada hombre. Para esta nueva vida, Dios envía su gracia. La conversión unas veces sería de un modo figurante y rápido, repentina, otras de una manera suave y gradual. Incluso en ocasiones solo llega en el último momento de la vida. En las parábolas del reino de los cielos es muy frecuente que el Señor lo compare a una pequeña semilla que crece y da fruto o se malogra. Con estos ejemplos indica que el reino de Dios debe empezar por la conversión personal. Cuando un hombre se convierte y es fiel, va creciendo en esa nueva vida. Después va influyendo en los que le rodean. Así desarrolla el reino de Dios en el mundo. El camino que eligió Jesucristo fue predicar toda la conversión, denunciar todas las situaciones de pecado y ir formando a los que se iban convirtiendo a su palabra. Y con eso termino. Ahora, para que quieren recibir al Señor en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y tenga la promesa que Dios nos da para tener la vida eterna con Él en los cielos. Para lograr estar en los cielos, tenemos que permitir que Dios reine en nuestro corazón y vamos a hacer la oración de salvación para recibirlo en nuestro corazón. Los que quieran la oración de salvación, repítelo conmigo. Padre Celestial, en nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer la oración que Jehová le dio a Aarón y a Moisés cuando estaban en el desierto, y esto es para la bendición para su pueblo. Y se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículo 24 hasta 26. Y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tenga una buena noche y un buen día. Y denle gracias a Dios por otro día más de vida. Y entréguense a Dios. Que dejamos su sangre en la cruz del Calvario por amor sobre nosotros y no quiere que nadie perezca. Que tenga un buen día y una buena noche y hasta la próxima. Amén.